Hola, es un gozo poder estar nuevamente contigo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y quiero darte la bienvenida y a la vez darte las gracias por estar con nosotros una vez más y espero que puedas estar con alguien compartiendo un tiempo juntos. Realmente nuestro deseo es que puedas desarrollar una comunidad a tu alrededor y que puedan compartir quizá alimentos juntos, quizás con vecinos, con familiares y poder estudiar la palabra de Dios y así poder ser la iglesia en todo lugar. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy. Y quiero hablarte sobre el hecho que Jesús nos dejó una misión clara. Sabemos de que Jesús antes de partir de este mundo le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa fue hasta cierta manera la tarea que nos dejó a todos nosotros como discípulos. Todos tenemos esa responsabilidad, todos tenemos esa misión de hacer discípulos. El propósito por el cual Él nos llama a ser discípulos y nos dejó esa misión es con la intención de multiplicarnos, de poder realmente expandir su iglesia, de poder multiplicar a los seguidores y a los discípulos de Cristo Jesús. Y realmente de eso se trata la vida del cristiano. Sí, es cierto, estamos en una relación íntima con Dios, tenemos bendiciones enormes, disfrutamos de esa relación íntima con nuestro Dios, pero tenemos una misión en este mundo. Y esa misión es multiplicarnos, esa misión es hacer discípulos y así poder llevar el evangelio de Cristo. El problema es que no siempre nosotros vivimos con esa intencionalidad, no siempre vivimos con este sentimiento de estoy en misión, ¿no? O tenemos una misión, porque quizás sí sabemos y hemos oído ese versículo, pero realmente no lo vemos como una misión o una tarea, quizás como algo que eventualmente sí quisiéramos hacer, pero realmente nuestra misión es hacer discípulos, nuestra misión es multiplicarnos y por lo mismo nosotros vivimos en misión. Y el problema yo creo que enfrentamos nosotros como humanos es que tendemos a compartimentar nuestra vida en hecho que, dividimos en segmentos pequeños cosas que debemos hacer. Por definición, compartimentar significa dividir algo en elementos menores. Entonces, cuando hablamos de nuestra vida, quizás pues vemos que tendemos a dar segmentos de tiempo al estudio, segmentos de tiempo al trabajo, segmentos de tiempo quizás al gimnasio o a ejercitar, segmentos de tiempo para distracción, segmentos de tiempo para una relación. Vemos que todo tendemos a ponerlo en cajas, ¿no? en un periodo de tiempo establecido. Y si no nos damos cuenta, hacemos lo mismo y ponemos en ese mismo contexto nuestra relación con Dios. Asignamos un momento en el cual quizás tenemos ese periodo de tiempo con Dios o en el cual vamos a servir a Dios. Y yo creo que eso evita que realmente vivamos con esta intencionalidad de vivir en misión, de que estamos en visión y al hacerlo, lo que pasa es que perdemos la oportunidad a que Dios pueda hacer algo a través de nosotros, porque quizás no era en el tiempo que tú habías programado o designado para esa actividad, ¿no? Quizás estabas en medio del ejercicio y quizás Dios quería hacer algo a través de tu vida en una conversación con alguien, pero porque no es el tiempo asignado para eso, estamos enfocados en eso nada más. Y quizás tendemos a perder esa oportunidad. Perdemos esa oportunidad de que Dios haga algo porque compartimentamos nuestro tiempo. Y parte de lo que yo creo Dios quiere hablar a nosotros el día de hoy es que la única manera que vamos a poder multiplicarnos, la única manera que vamos a poder realmente vivir con ese propósito es entendiendo que estamos llamados a vivir en misión todo el tiempo. Y vivir en misión significa que no separamos a Dios de ninguna área de nuestra vida, sino que siempre estamos atentos a la dirección de Dios. Entonces vemos que en la vida, en todo lo que hacemos, no vamos a sacar a Dios de esa ecuación, no vamos a sacar el hecho que estamos comisionados de hacer discípulos y compartir el evangelio y poder entonces vivir en misión en tu trabajo, vivir en misión en tu colegio o escuela, poder vivir en misión en cualquier lugar en el cual tú estás. Y en unas enseñanzas pasadas yo sé que he compartido del hecho que Dios nos dio al Espíritu Santo y nos dio ese poder a través del Espíritu Santo para que podamos ser capaces de hacerlo. Un recordatorio es Hechos 1:8.
Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces, vemos que la tarea de ser discípulo es en todas partes, vivir en misión en tu ciudad, en tu estado, en tu departamento, en tu país y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Pero en esa labor, en esa tarea, en ese esfuerzo, en esa misión, no estamos solos, estamos empoderados, tenemos la autoridad dada por Dios, porque no podemos hacer eso sin autoridad de Dios, sin autoridad ni dirección. Necesitamos la dirección de Dios. Y en Lucas 4:18 aquí el apóstol nos recuerda eso. Dice, el Espíritu Santo del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me han enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Vemos que está reconociendo que el Espíritu del Señor está sobre él. El poder del Espíritu Santo está en nosotros, nos empodera, nos da el poder y autoridad que necesitamos para poder hacer la labor de hacer discípulos, de compartir el Evangelio, vivir en misión y así poder multiplicarnos. Y lo que quiero hablarte el día de hoy es precisamente de eso, que estamos llamados a multiplicarnos, que estamos llamados a hacer más discípulos y por lo mismo no debemos de compartimentar nuestro tiempo y dejar a Dios fuera de ciertas áreas de nuestra vida, pero Él debe de ser parte de todo aspecto de nuestra vida. Debemos entender que no separamos a Dios de ninguna área, sino que siempre estamos atentos a su dirección, que en todo momento estemos siempre en sintonía con lo que Él desea hacer en nuestra vida y que lo hagamos no solamente en todo tiempo, pero que lo hagamos en todo lugar, en cualquier lugar en el cual nosotros estamos. Y realmente mi deseo es que como iglesia de Cristo podamos vivir en misión todo el tiempo, especialmente quizás ahí empezando más bien donde tú estás el día de hoy, donde tú estés viendo o oyendo esta enseñanza. Dios te está llamando a que empieces a hacer esa labor ahí en donde tú estás, porque empezamos en el área, en el contexto en el cual nosotros nos desarrollamos y vivimos, pero no nos vamos a quedar solamente ahí. Debemos de continuar expandiéndolo y poder llevarlo entonces a otros lugares del mundo para poder multiplicar discípulos de Cristo. Y yo quiero tomar realmente un momento el día de hoy para expandir un poquito más cómo es que logramos hacer eso, cómo es que podemos vivir en misión. Lo entendemos en un contexto local, pero cómo lo podemos entender en un contexto, digamos que internacional, o en un contexto en otros lugares, porque no es que podemos dividirnos y estar en todo lugar al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo vamos a poder entonces vivir en misión en otros lugares del mundo? Y quiero que veamos este pasaje que quizá nos va a ayudar a entender cómo lo podemos hacer y que quizá nos va a ayudar a entender por qué muchas cosas que vemos en cuanto a estrategias o deseos de poder llevar ayuda o evangelio a otras partes del mundo es algo que debemos de participar en ello. Y quiero que vayamos a Romanos 12, versículo 4 y versículo 5. Dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Y esa última parte de este versículo, que somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros, es la clave de cómo podemos entonces nosotros vivir en misión en otras partes del mundo, porque de nuevo, es imposible pensar que podemos ir a todas partes del mundo nosotros, o sea, que puedas ir a todo lugar de este mundo. Es imposible pensar que tú lo puedas hacer, o mucho menos que puedas estar en todo lugar, que no somos el Espíritu Santo, no somos Dios para estar en todo lugar. Pero todos somos parte del mismo cuerpo y pertenecemos unos a otros. Entonces, de alguna manera, lo que podemos entender es que tenemos extensiones del cuerpo de Cristo en todas partes del mundo. Entonces, hay cosas que podemos hacer y quiero darte 3 maneras que nosotros hoy podemos ser parte de esa extensión del cuerpo de Cristo y así poder vivir en misión en todas partes del mundo. Y la primera es que nos asociamos. Nos asociamos con personas, con ministerios, con organizaciones
que ya están haciendo esa labor en otras partes, ¿no? El que ya pertenecen al cuerpo de Cristo, porque como lo decía ese pasaje en Romanos 12:5, dice, somos las diversas partes del cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Entonces vemos que al asociarnos con otros miembros del mismo cuerpo de Cristo, venimos que entendemos que somos un solo cuerpo, no es que son diferentes partes del cuerpo, es un solo cuerpo que tienen diferentes funciones como partes del cuerpo que somos, diferentes labores, pero al final es un mismo cuerpo. Entonces, al nosotros asociarnos con esos miembros, con esas organizaciones, con otros ministerios, estamos entonces a la misma vez apoyando la labor de hacer discípulos en otras partes del mundo, estamos apoyando la labor de poder vivir en misión en todas partes del mundo. Entonces, como iglesia global de Cristo, mi deseo es que podamos realmente asociarnos con otras personas y poder ser parte de lo que Dios está haciendo. Obviamente en nuestras comunidades, obviamente haciendo tu labor en donde tú estás y a donde Dios te lleva, pero a la vez también asociándote con otros miembros y con otras organizaciones. Entonces nos asociamos, es la primera manera que lo vamos a hacer. La segunda manera es que nos apoyamos los unos a los otros, entendiendo que pertenecemos unos a otros. Ahí en Hechos 10, versículo 24, la palabra de Dios dice, seamos solidarios, ayudemos a los demás a demostrar su amor y a hacer el bien. Dice que seamos solidarios, está dando este sentimiento de que nos unamos, ¿no? De unidad, que nos apoyemos los unos a los otros. Hay un dicho que dice, somos mejores juntos, ¿no? El poder hacer algo juntos va a ser mucho mejor que hacerlo separado, que podamos unirnos, que podamos ser solidarios, ayudándonos los unos a los otros, entendiendo que pertenecemos al mismo cuerpo, y a nosotros apoyarnos los unos a los otros, estamos siendo parte de esa labor global de lo que Dios desea hacer, ¿no? El poder hacer discípulos y compartir el evangelio a los demás. Entonces, no es solamente una responsabilidad para un ministerio o para una iglesia en particular, pero todos los que estamos oyendo este video tenemos esa oportunidad. Podemos unirnos, podemos apoyarnos, como dice ahí, ayudándonos a demostrar el amor de Dios y a hacer el bien. Que realmente nos podamos unir, que podamos apoyarnos. Y hay realmente diferentes maneras en las cuales nos podemos apoyar. No todas son de la misma manera. Como sabemos, todos tenemos diferentes dones, capacidades, y podemos apoyarnos y ayudarnos los unos a los otros. Pero que realmente podamos compartir el evangelio y podamos apoyarnos los unos a los otros en esa labor, en esa tarea, en esta misión de vivir en misión. Y hay una frase que yo no estoy seguro si tú has oído antes, pero esta frase dice, solos podemos hacer tan poco, pero juntos podemos hacer tanto. Yo no sé si tú habías oído esa frase antes o no, pero esta escritora Helen Keller, ella nació durante el año de 1880 y a los 19 meses de edad ella sufrió de una enfermedad en la cual ella quedó ciega y quedó sorda. Y realmente esas son, cuando uno dice, bueno, uno está ciego, bueno, al menos puedes oír, ¿no? Y bueno, al quedar sordo dices, bueno, al menos puedes ver. Pero si quedas sordo y quedas ciego, realmente yo creo que es un mundo muy difícil el que te toca enfrentar sin poder oír y sin poder ver. ¿Cómo vas a comunicarte? ¿Cómo vas a poder entender qué está sucediendo a tu alrededor? Y ese es un reto bastante grande, mas sin embargo, ella en 1904, o sea, como 24 años después, ella fue la primera persona sorda y ciega que recibió un título universitario aquí en Estados Unidos. Y ella de alguna manera su vida y su esfuerzo vivió para realmente ayudar a los discapacitados. Ella realmente quizá dio de su vida y refleja la importancia de la unidad, la importancia de la colaboración, el hecho de poder, porque requirió de un grupo de personas alrededor de ella para poder lograr eso, el poder llegar a entender qué sucedía con ella y poder llegar a un título universitario. No fue algo que solamente ella hizo por su propia cuenta, fue algo que colectivamente se logró. Y sabes, yo creo que al nosotros pensar lo que podemos hacer solos,
Pero si pensamos qué podemos hacer si lo hacemos juntos, yo creo que nos damos cuenta que el poder unirnos, el poder asociarnos, el poder apoyarnos es sumamente importante para poder enfrentar esa misión, esa tarea de hacer discípulos, de multiplicarnos. Porque si solo lo dejamos en unos 2 o 3 para que lo hagan, por eso es que no tenemos esa atracción que quizás deseamos, por eso es que quizás no vemos ese crecimiento que quizás vemos o que esperamos. Pero es necesario que nosotros, para poder vivir en misión, para poder multiplicarnos, poder hacer discípulos, poder multiplicar discípulos de Cristo en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, en nuestros países y en otros lugares del mundo, tenemos que asociarnos con otras personas, con otras extensiones del cuerpo de Cristo. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros y apoyarnos en amor. Y número 3, vamos. Vamos significa que tenemos que estar dispuestos para ir y hacer la tarea que hay que hacer. Que estemos dispuestos a ir a donde Dios nos esté llamando. Que debemos de ir y apoyarnos, ir y ayudar, ir y compartir el Evangelio de Cristo. En Romanos 10, versículo 14 y 15, aquí la palabra dice: pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salven si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Y sabes, este versículo realmente nos confirma y nos afirma la importancia de ir, pero al mismo tiempo de enviar. Es importante ir y enviar, porque si no enviamos a nadie, si no estamos siendo intencionales en enviar, en comisionar a personas en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, en otros países, si no estamos siendo intencionales en enviarlos, significa que al enviarlos pues les hemos preparado, les hemos empoderado para hacer esa misión y enviarlos. No estamos haciendo la labor completa. Y por otra parte, si nadie está dispuesto a ir, tampoco va a ser posible que hagamos esta tarea, esta intencionalidad de vivir en misión en todas partes y en todo lugar. Es importante que estemos dispuestos a ir a donde Dios nos desea enviar, y que estemos dispuestos a enviar y preparados e intencionalmente preparando personas para enviar. Y yo sé que quizás Dios va a llamar, o está llamando, o ya ha llamado a algunos de ustedes que están viendo este video. Quizás tú sabes exactamente quién eres, porque Dios ya te ha llamado por un tiempo, o en este momento te está llamando, o quizás está a punto de hacerlo. La pregunta es: ¿vas a estar dispuesto a ir a donde Él desea enviarte? Mi deseo nuevamente es que podamos multiplicarnos. Mi deseo es que podamos, como iglesia, poder asociarnos, poder apoyarnos, poder enviar, y que personas estén dispuestas para ir y hacer la labor, porque es importante responder al llamado de Dios, de ir y a la misma vez de enviar. Vemos que cuando estudiamos los evangelios y vemos la vida de Jesús, Él constantemente usa ese término: les voy a enviar. Le decía a sus apóstoles si van a ir de 2 en 2, o van a ir uno a la vez, o van a ir un grupo de ustedes a tal ciudad, pero Él constantemente usaba el término les voy a enviar, o envió, o les envié. Y sabes, eso tiene mucho que ver con esa autoridad, porque estaban guiando en la autoridad que Jesús les estaba dando, y nosotros como hijos de Dios tenemos esa misma autoridad en el Espíritu Santo, y debemos de enviar a personas y a la vez estar dispuestos a ir. Ahora, yo entiendo que no todos podemos ir, porque en algún momento sí, algunas son quizás misiones de largo tiempo, otras son misiones como las quizás conocemos, esos viajes misioneros que son de periodo de tiempo, de corto de tiempo, y es importante que podamos participar y estar dispuestos a hacer eso, a enviar a un grupo e ir y estar dispuestos. Pero a la vez también yo entiendo que no siempre todos podemos ir, no siempre todos tienen la capacidad de ir. No significa que por eso no pueda ser parte de esa misión, no significa que por eso no pueda ser parte de este concepto de vivir en misión y multiplicarnos. Lo puedes hacer orando, y eso es una de las maneras
mucho más importantes de hacerlo, la oración, el poder orar. En Efesios 6:18 dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes del mundo. Vemos que es importante que estemos constantemente orando los unos por nosotros, por otras personas, por otros creyentes en todas partes. Entonces, quizá no podemos ir, pero podemos orar. Y la otra manera que lo puedes hacer es contribuyendo. Si tienes las facilidades económicas de hacerlo, poder contribuir para que, si tú no puedes ir, alguien más que esté dispuesto pueda ir y pueda hacer esa tarea. 1 Timoteo 6:18, aquí Pablo le dice a Timoteo: dile que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Vimos la importancia que es, si tú no puedes ir o estás dispuesto a ir, que puedas contribuir, que puedas orar por las personas que están yendo, que puedas contribuir y así poder entonces vivir en misión. Esa va a ser la única manera que vamos a poder multiplicar discípulos, no solamente en nuestras ciudades, no solamente en nuestras comunidades, pero en todas partes del mundo. Debemos vivir en misión. Debemos de recordar que no vamos a separar a Dios de ningún área en nuestra vida, sino que siempre vamos a estar atentos a la dirección de Dios en nuestra vida, en lo que Él te está llamando a hacer, empezando en tu hogar, empezando en tu vecindario, empezando en tu comunidad, entendiendo que tenemos autoridad que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo y que nos está enviando para poder hacer eso, para poder vivir en misión en donde quiera que estemos y que podamos hacerlo allí, en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, en nuestro país y en otras partes del mundo, y así poder multiplicar la iglesia de Cristo. Sabemos que como iglesia estamos llamados a ser la iglesia. Significa que somos esa extensión del cuerpo, a poder ser las manos, los pies de Cristo, sirviendo a los demás con amor. Estamos llamados a empoderar, estamos llamados a preparar, a discipular, a capacitar a otras personas, no solamente en los caminos de Dios, pero para hacer la tarea de hacer lo mismo, de hacer discípulos y compartir el evangelio. Y al hacerlo, estar dispuestos a ir para poder multiplicar la iglesia. Que estemos dispuestos a ir, quizás ir al frente de tu vecindario y poder compartir la palabra con esa persona que conoces por mucho tiempo y no lo has hecho. O quizás ir a otra parte del mundo que quizás Dios te está llamando. Yo sé que así como Jesús envió a los discípulos y envió a los apóstoles a lugares específicos con esa misión de expandir la buena noticia, yo sé que hoy Jesús también está enviando a personas que estén dispuestas a ir. Quizás hoy Dios te está enviando a ti. Ahí donde tú estás, quizás tú ya por mucho tiempo has oído ese llamado de Dios, has entendido que Dios desea hacer en tu vida. Te toca ir, estás dispuesto a ir. O quizás por otra parte, quizás como iglesia o como líder, tú sabes que ya por mucho tiempo Dios, entendiendo esa responsabilidad de multiplicar discípulos de Cristo, tenemos la necesidad de enviar. Quizás tenemos gente capacitada, pero no están haciendo nada necesariamente que pueda ser de discipulado o de poder hacer otros discípulos de Cristo, y quizás es tiempo de enviar al cuerpo de Cristo, es enviar los líderes. Yo creo que es importante que el día de hoy entendamos que nuestra misión de ir y hacer discípulos bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso es en todas partes del mundo y empieza en donde estamos. Pero tenemos que estar dispuestos a salir, tenemos que estar dispuestos a ir, tenemos que estar dispuestos a vivir en misión todo el tiempo para poder así lograr esa meta y hacer discípulos en todo lugar. Señor Jesús, te doy gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, eres un Dios bueno, eres un Dios fiel, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Señor, gracias porque sé que tú no tenías necesidad y no tienes necesidad, Señor, de tener que usarnos, Señor, de tener que obrar a través de nosotros, Señor, pero tú deseas darnos esa oportunidad, Señor, deseas obrar a través de nosotros para traer honra y gloria a tu nombre, Señor, pero a la vez también sabemos que eso es una bendición en nuestra vida, Señor. Yo te pido que el día de hoy, que tú has tocado el corazón de alguien en particular,
que le has estado llamando para ir y hacer una tarea específica, de ir a un lugar específico, Señor, para así poder multiplicar más discípulos de Cristo, Señor, que no lo sigan pensando más, pero que puedan realmente en obediencia dar ese paso y poder decir: estoy listo para dar ese paso, para poder ir a donde me estás enviando. Y mi oración es que pueda haber detrás de esa persona, de ese hombre, de esa pareja, de esa mujer, de ese joven, que pueda haber un grupo de creyentes también, o una iglesia que pueda decir: estamos dispuestos a enviarte. Y al enviarte es porque estamos dispuestos a apoyarte, estamos dispuestos a hacer lo necesario para que no sea solo una tarea, pero que podamos asociarnos, para que podamos apoyarnos y así poder ver cómo la iglesia se multiplica, Señor. Te doy gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solamente quiero recordarte brevemente que el enemigo desea por todos los métodos necesarios evitar que multipliquemos la iglesia, que multipliquemos y compartamos el evangelio de Cristo. Pero déjame recordarte el día de hoy que no estamos solos, que Él está con nosotros en todo el tiempo. Él nos sostiene en su mano y nos dice siempre: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.